Creado por Real Decreto de la Reina Regente Doña María Cristina el 22 de junio de 1898, el Archivo General Militar de Segovia es el archivo histórico más antiguo de las Fuerzas Armadas. 17 salas del Alcázar y 4 de la Casa de la Química guardan en su interior un legado documental de incalculable valor, más de 70.000 legajos, conjuntos de documentos de diversas temáticas que recogen expedientes personales de militares, planos o mapas, algunos de ellos con casi 4 siglos de antigüedad. Si se colocaran en fila los 16 kilómetros lineales de legajos que alberga el Archivo General Militar de Segovia desde la Puerta del Alcázar, cubrirían la longitud completa del acueducto hasta su nacimiento en el Azud. Más allá de su extensión, la importancia del archivo está en su contenido, pequeños pedazos de historia en forma de papel que constituyen una parte fundamental de nuestra memoria colectiva. Aquí hay documentos de todo tipo, rescatados de lo que es nuestro archivo. Muchos pertenecen a papeles que han aparecido dentro de los legajos. Son documentos importantísimos, a veces referentes a la propia hoja de servicio y otras veces simplemente a referencias que la hoja de servicio tiene para demostrar cosas. Por ejemplo, pues aparecen documentos para demostrar la nobleza o para demostrar simplemente la limpieza de sangre de las mujeres cuando se iban a casar con un oficial. Encontrarlos no es fácil. Muchos de los legajos del archivo nunca se han abierto y su contenido es prácticamente desconocido. En algunos de ellos se han hallado verdaderos tesoros, como este, de momento el único pergamino del archivo, que es el privilegio del rey Felipe IV, concediendo una pensión vitalicia a Catalina y Antonia Casado. Es de 1661, se descubrió hace aproximadamente un año más o menos y se ha restaurado totalmente. Documentos centenarios, algunos con varios siglos de antigüedad. Y el más antiguo que tenemos en el archivo, esta carta de perdón de los Reyes Católicos a don Juan de Cárdenas, que es de 1467. Es muy difícil de leer, pero se ha detectado un poco las fechas y el motivo y todo lo demás, gracias a que hay personal como la directora técnica, pues que es capaz de leer estas letras y esta caligrafía que es muy complicada de leer. Son casos excepcionales, documentos que aparecen la mayoría de las veces entre los expedientes personales, porque el militar de turno los utilizó en su hoja de servicios, un listado pormenorizado de sus actuaciones que se completaba exhaustivamente con cualquier información que pudiera demostrar su veracidad. Por eso la mayoría de los documentos son de carácter militar. Entre estos documentos aparecen a veces planos, aparecen música, aparece referencia a uniformes militares, aparecen a veces proyectos de construcción. En ellos encontramos documentos sorprendentes hoy día, como los que tenían que presentar los militares que se querían casar para acreditar la pureza de la sangre de su futura esposa. Generalmente los militares exigían ese proceso. Eso ha quedado reflejado en lo que se llamaban expedientes matrimoniales, que están compuestos generalmente por mucha documentación, pero sobre todo aparecen lo que son los partidas de bautismo de los que se casaban, y eso nos lleva a sus padres, a sus abuelos, incluso a sus bisabuelos, con lo cual se puede completar perfectamente la genealogía de una familia. Por eso son considerados una parte muy importante del Archivo General Militar de Segovia. Aparecen en los legajos de personal, los más numerosos del archivo, pero no los únicos. También los hay de asuntos militares o materiales. Y hay libros que se utilizaron aquí en el Colegio de Artillería en Segovia, por ejemplo como de las láminas de Morla, y tenemos aquí el Tratado de Artillería que un poco se utilizó durante una época para enseñar a los cadetes que estaban aquí en el Colegio de Artillería de Segovia. Tenemos también proyectos de restauración, por ejemplo muy antiguo, del Alcázar, de cuando después del incendio del Alcázar hubo varios proyectos para la restauración del propio Alcázar, y uno de ellos pues lo tenemos aquí, que también apareció dentro de uno de esos legajos que digo referentes a construcciones. ¿Cómo han llegado todos estos documentos hasta nuestros días? La primera respuesta sería gracias a la minuciosa labor de conservación de los militares, pero va más allá. La forma en que se archiva es lo que ha garantizado su supervivencia frente a agresiones externas, los legajos.
El legajo es un sistema de conservación que sobre todo lo que hace es proteger el propio documento que está dentro. Generalmente un legajo está compuesto por expedientes. Esos expedientes están dentro de carpetillas. Las carpetillas ya de por sí están atadas. Esas carpetillas, al estar atadas, ya de por sí se quita el oxígeno que está dentro. El propio legajo se aprieta mucho más y sobre todo previene de la humedad, pero es muy importante también combatir los posibles riesgos que pueda tener el legajo, como puede ser el fuego. Al estar tan compartimentado, al estar tan apretado, lo que hacemos es que si se produce un fuego por alguna razón, pues muchas veces han aparecido el legajo completamente quemado alrededor, pero la documentación de dentro se conserva. Así pueden permanecer durante años hasta que alguien necesita consultar su contenido. Y es que el archivo no es un simple almacén. Los legajos se utilizan a diario por historiadores, militares e incluso particulares que quieren conocer algún momento del pasado o más sobre sus raíces familiares. También escritores y cineastas han recurrido a este archivo para ambientar sus producciones. Pero ¿cómo encontrar un documento concreto entre tantos? Recurrimos a otro de los sistemas que ha llegado a nuestros días después de años, los libros de claves. Son lo que llamamos los libros de claves. Los libros de clave, los antiguos, iban poniendo, como veis, los apellidos. Esta fue la labor que fueron haciendo los antiguos, o sea, apuntando, además de hacer el legajo, atarlo perfectamente, irlo apuntando para saber cómo empieza el legajo y cómo termina. Fueron la base de búsqueda hasta hace relativamente poco. En ellos encontramos referencias a legajos previos a los años 60. Los libros de índices posteriores están en su mayoría digitalizados, aunque también se mantiene el sistema impreso. Es el primer lugar donde se busca el nombre que estamos interesados en investigar. Primero buscamos en ese legajo, le decimos a la ordenanza, oye, en el legajo tal tiene que haber un fulano que se llame así, que nació en tal fecha, y le damos los datos que creemos que pueden ser representativos o particulares de esa persona. Una vez que le hemos dado eso, si nos viene, pues ya automáticamente sabemos que en ese legajo está esa persona y ya describimos la carpetilla. Ahí empieza la labor de los trabajadores del archivo. Cuando alguien nos solicita una documentación, un expediente personal o incluso en nuestras labores técnicas necesitamos localizar algún expediente, lo que rellenamos es un vide. Entonces, en el vide ponemos cuál es la asignatura, que es el legajo. Asignatura es el legajo de localización de los expedientes. Cogemos el testigo o vide y buscamos el legajo en la sala correspondiente. Para ello tenemos una localización, lo que se llama un inventario topográfico de todos los legajos. Nosotros sabemos cada uno de los más de 76.000 legajos que tenemos dónde está. Entonces, una vez que localizamos la sala, vamos a por el legajo, lo sacamos, buscamos el expediente que nos interesa, dejamos una de las copias del vide dentro del expediente para que después se devuelva a su sitio cuando hayamos terminado la gestión y recogemos el expediente y ya lo distribuimos o bien al investigador en sala o a la oficina técnica que lo tenga que manejar. Así, gracias a las consultas, se ha conocido el contenido de buena parte de los legajos. Otros se van describiendo por el personal del archivo, un trabajo exhaustivo que lleva bastante tiempo. Por eso, de momento, apenas se ha descrito el 8% del contenido total. Una vez que abrimos un legajo, para empezar a describirlo, lo primero que tenemos que hacer es ordenar la documentación y asegurarnos de que todo el expediente está bien reunido y de que todo pertenece a una sola identidad, que no haya varios expedientes con el mismo nombre y que estén mezclados los papeles entre ellos. Esa labor es la labor de clasificación. Una vez que tenemos bien clasificado y bien ordenados los papeles, los metemos dentro de una carpetilla y en esa carpetilla pondremos los datos descriptivos que después vamos a utilizar como base para pasar al ordenador. De eso se encargan aquí. Durante todo el día, 3 personas trabajan en la digitalización del contenido de los legajos. Hasta esta sala llegan los que se han utilizado para su consulta, aquellos que por su relevancia son muy solicitados o los que se ha descrito el personal del archivo. Una vez digitalizado el contenido, puede consultarse directamente en el ordenador u obtener una copia sin necesidad de volver a buscar el documento, lo que evita su deterioro. Después, el legajo vuelve al depósito, pero no lo hará exactamente igual que salió.
esa documentación en un principio se ataba con cualquier tipo de cinta. Actualmente las cintas rojas o las cintas que llevan colores de cualquier tipo, que llevan un tipo de, algunas que son la bandera española o la bandera republicana, o algunas cintas rosas que se utilizaron también, pues lo que hacen es desteñir la documentación. Entonces, para mejor conservar esta documentación y para que no se produzcan esos desteñidos, lo que hacemos es sustituir las cintas todas por cintas blancas que de alguna manera no se transmite su color a la documentación y sirven también para que ese documento permanezca en mejor estado de conservación. No solo se cambian esas cintas llamadas balduque, también las carpetillas, de tal manera que los legajos donde el papel está más blanco han sido consultados recientemente. Así, de un solo vistazo, podemos hacernos una idea de si se trata de un legajo de escrito y en qué parte. Este legajo, si vemos, tiene cintas nuevas y tiene papel nuevo, con lo cual probablemente este legajo esté trabajado. Pero en una época en la cual todavía se mantenían las cintas antiguas. Actualmente desaparecen todas las cintas de color. También puede ser que un legajo sea prácticamente solo un expediente. O sea, nosotros esta carpetilla nos da la idea de que esto que está aquí contenido, esta documentación que pertenecerá a quien corresponda, ocupa todo esto. Ya de por sí, pues no puede ser un simple soldado, generalmente. Será casi siempre un personaje que tiene una cierta relevancia. Muchos de los documentos centenarios que se guardan hoy se encontraron en consultas o labores de descripción. En ese caso también procuramos digitalizar los documentos o si observamos algún problema de conservación serio en alguno de ellos para después poderlo retirar de la consulta pública. Esos documentos se guardan aquí, en la parte más nueva del Archivo General Militar de Segovia. Los documentos gráficos que hemos ido localizando, según vamos trabajando con los legajos, los vamos desplegando y situándolos en carpetas. Estas carpetas son también carpetas de conservación, libres de acidez, y ponemos los documentos ya estirados y con láminas de papel barrera para separar unos de otros. Hay una importante colección de planos de los siglos XVIII y XIX. En estas salas se encuentran documentos originales que esperan para su restauración y algunos que ya han sido recuperados. Aquí podéis ver diferentes estados de conservación de la documentación. Este en concreto ha sido restaurado, este otro tendría que ser restaurado, veis que se producen algunas grietas o rasguños en los pliegues, y otros pues que tienen un buen estado de conservación desde su creación. También encontramos aquí legajos en riesgo de degradación, esperando para ser tratados. Tenemos ya localizada algunos documentos que pudieran necesitar restauración. Documentación que está todavía en proceso de valoración para ver qué presupuestos tenemos y si merece más la pena que otra. Lo señalizamos nosotros con unas pegatinas naranjas. Estas pegatinas hacen que esa documentación no se pueda servir de forma indiscriminada, sino que tiene que ser un técnico el que determine si se puede o no prestar a los investigadores o incluso a la descripción. Habitualmente, cada año se lleva a cabo una campaña de restauración para garantizar la conservación del archivo. Los criterios que utilizamos para seleccionar la documentación a restaurar son la importancia que tiene un documento concreto dentro de nuestra colección general, siempre que sean documentos muy repetitivos o de los que podamos tener información en series paralelas, pues no, esos digamos cobran menos importancia. El documento gráfico y el documento que es testimonio de obras lo estamos dando prioridad en la actualidad. Pero en la Casa de la Química también se encuentran los documentos más recientes. A pesar del aspecto moderno de estas salas, el sistema de archivos es similar al que se lleva utilizando siglos. Y las estanterías, como podemos ver aquí, son estantería metálica que llevan un tratamiento ignífugo y que eso hace que tengamos mejores condiciones de conservación para la documentación. Veis además dos formas de archivo, la tradicional y la moderna, también en cuanto a las unidades de instalación. Vemos legajos, como los que habíamos visto en el edificio del Alcázar, y vemos cajas de cartón. Las cajas de cartón son unas cajas también que tienen una importante base alcalina para que no haya transmisión de acidez a los papeles, además de que los protege del polvo y todas las demás posibles suciedades. En estas cajas se encuentra aproximadamente el 15% de la documentación del archivo
En ellas se conservan los documentos más recientes que se reciben 2 o 3 veces al año. Los documentos que nos llegan hoy en día son sobre todo expedientes personales del personal que ha fallecido o que se ha retirado hace 20 años aproximadamente, y también documentos judiciales, procesos que todavía se llevan o expedientes judiciales que se tramitan en los regimientos. Esas cajas ingresan precisamente en este depósito, están en principio dispuestas para su registro, y una vez que las tenemos registradas y descritas es cuando ya ocuparán un lugar definitivo en las estanterías con su nueva asignatura, que es la que después se difundirá para la consulta. Y es que el Archivo General Militar de Segovia, a pesar de ser el más antiguo de España, se mantiene vivo. Hoy el mayor reto es poder digitalizar sus fondos para que pasen a la historia adaptados a los nuevos formatos. Se están haciendo muchas experiencias para que también seamos capaces de conservar esa documentación, porque la documentación tiene valor histórico, pero también tiene un importante valor probatorio para los ciudadanos como garante de los derechos. Yo espero y confío en que también seamos capaces de conservar esos documentos. Quizá las condiciones que tenemos aquí en el Archivo de Segovia no sean las más idóneas para los nuevos soportes digitales, pero seguro que el Ministerio de Defensa apostará por nuevos locales de archivo y se están haciendo algunas experiencias ya en el conjunto de la Administración del Estado. No sabemos si esos soportes técnicos o si esos soportes digitales actuales serán los que le puedan dar futuro a nuestro archivo, pero es la confianza que tenemos en el avance de las nuevas tecnologías. Lo que es seguro es que el papel seguirá formando parte de nuestra historia. Sabemos cómo hay que conservarlos ahora, cómo hay que tocarlos, cómo hay que manipularlos, y yo creo que eso le dará larga vida. Además, los nuevos sistemas de seguridad tecnológicos, sobre todo para evitar fuegos e inundaciones, ahora hay unos avances importantísimos en ese campo, y eso hace que también, si los vamos incorporando poco a poco a estos archivos, pues hagan que la vida del archivo sea totalmente segura y muy larga.